conversar y salvar dudas y demás. Por lo pronto no sé si esperamos un ratito más o empezamos como me digas. Si querés esperar unos 5 minutitos más, Vale, a las y 40 comenzamos. perfecto. Dale, gracias Gaby. No, gracias a ustedes.
Bueno, Gaby, cuando quieras dar comienzo a la clase. Bueno, perfecto, Nancy. Como bien dijo Nancy, ya estamos en el tercer encuentro, que es la última clase de lo que fue la introducción al derecho internacional público. Y como veníamos conversando en las dos clases anteriores, este derecho se viene desarrollando de hace muchos años atrás, principalmente desde la Paz de Westfalia, y a partir de ese momento como que empieza a tomar forma y evolucionar año tras año. Y va a haber dos grandes objetivos, principalmente, que va a tener este derecho internacional público, que es resguardar la paz y la seguridad internacional. Pero hay un tema en especial que va a, como a comprometer a todos los estados a trabajar con mayor profundidad y que es el derecho internacional humanitario. ¿Y por qué? Yo les contaba que generalmente los conflictos en la antigüedad siempre se resolvían a través de la violencia, o la mayor cantidad de veces usaban la violencia. Y el tema de la violencia nunca trae buenos resultados, bajo ningún punto de vista. Puede haber un ganador y un perdedor, pero la verdad que a nivel de daños, a nivel de consecuencias, de angustias, de dolores y demás, todos salen perdiendo. Entonces, uno de los grandes compromisos y grandes temas que quisieron desarrollar a lo largo de todos estos años fue concentrarse mucho en cómo humanizar cuando los estados llegaban a un conflicto armado. Nosotros hoy sabemos que cuando se establece todo el tema del sistema de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, se comprometen los estados a no usar ni la amenaza ni el uso de la fuerza, más allá que esto ya era algo consuetudinario, que esto es una práctica constante y repetitiva que los estados a lo largo del tiempo se comprometieron a no usar, y también se convierte en un principio del derecho internacional. Esto queda consolidado en tratados internacionales, es decir, cada vez es mayor el compromiso que asumen los estados y en cantidad. Y este objetivo, sobre todo, es para cuando empieza a desarrollarse estos conflictos armados, es decir, el uso de la fuerza armada, a eso nos estamos hablando, cuando ya hay todo lo que es armamentos, quieren empezar a controlarla, a regularla y tratar de poner ciertas reglas mínimas, ¿no? Para garantizar ciertas situaciones y protecciones, por lo pronto a las personas civiles, a las que no están involucradas en la guerra, y tratar de que se haga el menor daño posible, que los objetivos que se pretendan en el conflicto armado estén equilibrados con los daños civiles o con los daños a los bienes que se generan. Por eso, en 1859, por ejemplo, empieza un desarrollo de personas a pedir esto, y uno de los principales, Henry Durant, que es el principal impulsor de crear una organización de socorristas para que ayude a los heridos en combate. Y esto es lo que después va a tener el surgimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, que esta organización, este comité, hasta el día de hoy sigue vigente y tiene un protagonismo esencial en lo que es los conflictos armados, en lo que atiende a lo que es todo lo que compete a la ayuda humanitaria, a tratar de contener médicamente, con personal, voluntaria, las personas que son heridas, las personas que están involucradas en estos conflictos armados y que tienen algún padecimiento, y por supuesto que el derecho humanitario también se proteja y se controle. Esto va a seguir desarrollándose, como les decía, en 1859, hasta que en 1864 aparece la primera convención, que es la Convención de Ginebra, y que es el primer esbozo que se tiene del derecho internacional humanitario. Que el principal objetivo de esta Convención de Ginebra era mejorar la suerte de los heridos en combate, ¿no? Y después va a seguir, ¿no? Porque esto como que evoluciona constantemente, van viendo van debatiendo los estados y van llegando a puntos de encuentro, ¿no? A puntos de consenso, y allí es donde se generan los tratados. Después va a tener una evolución en La Haya, en donde se van a comprometer a través del convenio de La Haya, que se llama también. Generalmente los convenios tienen el nombre del lugar donde se gestan.
Y en 1899, en 1907 van a aparecer dos tratados más, en donde lo que intentan ya es limitar los métodos y medios en el combate. Los medios son todo lo que está relacionado a los insumos que se utilizan en la guerra, ¿no? A los armamentos y demás. Y los métodos son las prácticas con las que se hacen las estrategias y se generan las hostilidades. Vamos a ver cómo en el desarrollo del tiempo se van a empezar a prohibir ciertos armamentos y ciertos métodos. Y el cúmulo, digamos, de mayor sensibilidad y de mayor compromiso de los estados fue cuando aparece la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial con las atrocidades y las consecuencias devastadoras que dejan estas guerras, ya porque hay una evolución también en todo lo que es la tecnología, en la aplicación de los armamentos, y se empieza a generar prácticas ya también atroces que los países quieren empezar a evitar y quieren que los estados se comprometan a no utilizarla, que es, por ejemplo, todo lo que pasó en el Holocausto, ¿no? Fue algo realmente inhumano, y esto empieza a generar un desarrollo más profundo en este ámbito del derecho internacional humanitario, en donde ya aparecen estos 4 convenios, que yo les muestro aquí en pantalla, que ya es como que es la codificación que está teniendo, es uno de las ramas del derecho internacional que logra tener una codificación o un desarrollo bastante profundo de la reglamentación en lo que se refiere a los conflictos armados. Está compuesto por 4 convenios y que tratan de regular diferentes ámbitos de los conflictos armados. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, el convenio 1, que trata de proteger durante la guerra a los heridos y a los enfermos. Te me fuiste, Dani. A los heridos y a los enfermos cuando tienen consecuencias en la campaña, ¿no? En el conflicto armado. En el convenio número 2 protege también a los heridos, a los enfermos y a los náufragos que están en conflictos armados, pero en la zona de mar. El convenio 1 es en el territorio, en el 2 es en la zona de mar. El convenio 3 se aplica más que todo a los prisioneros de guerra, que se tengan un trato más humano, que no haya tortura, que no haya violaciones, que puedan tener contacto con sus familiares, que puedan tener garantía de justicia. Y en el convenio 4 ya protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados. Y empiezan a aparecer también las señales de Cruz Roja, que son estas señales de la cruz, de la media luna, en donde Cruz Roja, cuando aparecen estos carteles, ya son zonas neutrales y no se pueden atacar. No se pueden atacar ni a las personas que tienen estas insignias, ni a los territorios donde están estos carteles, porque se consideran que son personas que están trabajando para ayudar, que están trabajando con un fin humanitario, y por ende se han comprometido todos los estados que quien tenga esas señales o estas insignias son personas neutrales y no pueden estar afectadas, ni comprometerse, ni ser ningún tipo de objeto militar. Entonces, esto fue un gran desarrollo que logra la comunidad internacional a partir de 1949. ¿Y qué es el derecho internacional humanitario? Entonces, el derecho internacional humanitario no establece, no permite ni prohíbe la guerra. Esto quiero comentárselo. Lo que va a regular es otra cosa. Una vez que el conflicto armado esté en desarrollo, va a tratar de establecer reglas mínimas para garantizar la protección de las personas, para que tengan un trato más humanitario, más humanizante, como le decíamos, tratar de limitar los efectos de esa guerra, minimizarlo lo que más se pueda. Eso es como el objetivo principal que tiene el derecho humanitario. Como le decía entonces, no permite ni prohíbe los conflictos armados. Eso lo va a prohibir ya, digamos, el desarrollo constitucionario, los principios del derecho, como hemos visto, esto de no intervenir en los asuntos internos de los estados, de no usar el uso de la fuerza, ni de amenazar con el uso de las fuerzas. Estos son principios ya establecidos, pero que después tienen más contundencias en los tratados. Y esto lo prohíbe la misma Carta de Naciones Unidas, que solamente los estados pueden usar la Fuerza Armada cuando
están invadidos, son agredidos, y es solamente para una defensa legítima, ¿no? La legítima defensa que se llama. En esos casos lo pueden usar y cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad. Esas dos hipótesis son las únicas que se pueden usar el uso de la fuerza. Si no, está prohibido y quien lo utilice puede tener responsabilidad internacional. Entonces, este derecho va por otra rama, que es cuando ya el conflicto se desarrolló. Como les decía, tiene origen consuetudinario en un primer momento, porque empieza a desarrollarse con la práctica de los estados, y después va a ser convencional con todos estos tratados internacionales. Restringe los métodos y medios de combate. Por ejemplo, se empieza a prohibir todo lo que son las armas las antiminas, ¿no? Que generan una... Cuando se utilizan estas armas, es como que el daño desproporcionado en el ser humano, porque diseminan un montón de diferentes elementos que tiene ese armamento, y no solo va a estar dirigido a la persona, sino que puede abarcar muchísimas más personas causando un daño mayor. Por eso las antiminas se prohíben todo lo que son los láseres que pueden generar cegueras, se prohíben las armas químicas, las armas biológicas, bueno, y un montón de otras que se detallan también en los tratados, pero yo les cuento algunas como para darles algunos ejemplos. Como les decía también, pretende esto de equilibrar las necesidades militares con el principio humanitario. Por ejemplo, está prohibido atacar zonas donde se puede generar el alimento a la población, esto es las zonas productivas, o zonas, por ejemplo, donde pueden utilizar el agua, estas son las instalaciones hidroeléctricas. Todas estas zonas son estratégicas para la supervivencia de la sociedad, entonces no se podrían atacar si cumplen con el derecho internacional humanitario. Como les decía, bueno, no determina si es válido o no el recurso de las Fuerzas Armadas, eso está por otro tratado, otros convenios, y prevé estos signos distintivos que yo les decía de Cruz Roja, que son los lugares neutrales donde no se pueden atacar. Seguimos con la otra filmina, Dani. Entonces, ¿cuáles serían los ámbitos de protección del derecho internacional? Se protege a las personas que no participan en los conflictos armados o que hayan participado y ya no puedan estar más activos en combate. Estos son los heridos, ¿no? Y como recién decíamos, también restringe medios y métodos de guerra. ¿En qué consiste esa protección? Principalmente en que una vez que ya están heridos, que ya no pueden estar en combate, ya se les tiene que dar un trato humanitario, se les tiene que dar asistencia médica, se les tiene que dar alimentos, tienen que tener los medios de subsistencia, ya sea, como les decía, agua, comida, poder tener contacto con sus familiares, y se le deben respetar todas las garantías judiciales. Siempre tiene que haber un respeto a la vida y a la integridad física y moral de esa persona. En los conflictos armados, los objetivos militares son generalmente los que la población militar propiamente dicha, los armamentos que se utilizan. No se puede utilizar hacia civiles, hacia personas que no sean parte del combate. Por eso, muchas veces, para poder cumplimentar, los países que están en guerra pueden avisar al otro país en un momento que es necesario que evacúen a algún lugar porque ellos van a atacar o generar lugares de protección. Bueno, siempre tratar de resguardar y minimizar las mayores consecuencias posibles que generan estos conflictos armados. Seguimos, Dani. Por ejemplo, un caso que tenemos actualmente es el de Rusia y Ucrania. ¿Acá qué pasó? Rusia agrede a Ucrania, es decir, ha cometido un delito en el derecho, o un ilícito en el derecho internacional humanitario, porque está prohibida la agresión, que es el uso de la fuerza, y Ucrania ha
se ha defendido a través de la legítima defensa. Y todo esto, bueno, ha generado, obviamente, toda una dinámica internacional donde los países van teniendo apoyo de otros, de acuerdo a las alianzas que han establecido. Y bueno, y una de las relaciones que han tenido y han tratado de resguardar es el intercambio de los prisioneros de guerra. Esto es parte también de tratar de respetar el derecho internacional humanitario y proteger y devolver a quienes han sido combatidos en la guerra sin ningún tipo de daño o sufrimiento más allá de lo que ya han padecido en ese momento. Después acá les puse algunas noticias, pero Dani, te me fuiste, Dani, no te me apures. Bueno, en sí toda la dinámica, no sé si han podido leer este conflicto que se ha suscitado, que todavía está en vigor, todavía están sucediendo cosas atroces, está padeciendo muchísimo la población ahí en la zona de Gaza, y bueno, ha habido... Sí, sí, Franco, te escucho. Doctora, te hago una consulta. ¿Estas negociaciones se llevan a cabo vía diplomáticamente o a través de un organismo internacional que hace de nexo? No sé si me explico la pregunta. Sí, sí, tenés diferentes formas de negociar este tipo de conflictos. Puede intervenir Naciones Unidas y también se pueden dar de manera bilateral, ¿no? Hay muchos comunicados que, bueno, el primer ministro de Israel, realmente hay acuerdos que surgen entre Hamas y ellos, digamos que son el conflicto principal que está totalmente en el territorio de Palestina, porque se están disputando terreno ahí, ¿no? Es como que los palestinos dicen que ese lugar es de ellos y Israel dice que no, que les pertenece. Entonces, ese conflicto que viene hace muchísimos años, porque en 1945, en 1948 la ONU les da ese terreno como para que los judíos tengan algún territorio, y ahí empieza la disputa porque hacen que los palestinos se tengan que ir, y ese territorio era originalmente de los palestinos. Entonces, por eso empieza el conflicto y se suscita hasta el día de hoy. Y bueno, está trayendo estas consecuencias. Estas negociaciones se dan entre ambos países y a veces se respetan y otras veces no. Vimos cómo devolvieron jamás devolvió algunos prisioneros, pero ya estaban muertos. No sé si escucharon ese. Y son momentos de tensión, son momentos en donde, si bien el derecho internacional humanitario está para respetarse, sabemos que en muchos casos sucede que no se respete y después, bueno, las consecuencias de la responsabilidad internacional, que ya lo vamos a ver ahora más adelante, en un ratito, vamos a conversar sobre esto, porque así van a tener como un panorama general de cómo funciona el sistema, ¿no? Nosotros, clase por clase, lo hemos visto como en partes, pero esto es integral, ¿no? Y hoy entiendo que le voy a tratar de dar los mayores conceptos como para que se vayan con una idea genérica de cómo es el sistema y cómo es el dinamismo del derecho internacional. Creo que recién vi que alguien escribió algo. Todas las negociaciones deben hacerse a través de la aceptación de las partes, que después lo vamos a ver en todas las formas que hay de resolución de los conflictos, ya en pocos minutos más, y que pueden intervenir terceras personas, terceros países, y de diferentes formas para ayudar a una resolución pacífica de las controversias. Acá ya estamos en el extremo, ¿no? Ya se suscitó el conflicto armado, entonces hay situaciones de mucha gravedad y que el derecho internacional humanitario está en tensión. Prosigamos, Dani. Bueno, esto es igual, las restricciones en los métodos y medios bélicos. Yo les decía que se prohíbe, por ejemplo, las armas químicas, las minas antipersonales. También se prohíbe todo lo que son
los láseres que se generan ceguera en las personas. Bueno, hay una evolución también en la tecnología de los armamentos, que obviamente el derecho no llega a adaptarse, y sobre todo en el derecho internacional, que necesita tanto debate, tantas relaciones diplomáticas previas y tantas conversaciones para lograr acuerdos, que la verdad llega tarde, como suele pasar también con el derecho propio interno de los estados. Hay muchas situaciones que con la tecnología vamos atrás regulando. Bueno, en el caso del derecho internacional humanitario pasa lo mismo, pero vemos que constantemente tiene esta intención de tratar de que los estados se comprometan a no usar este tipo de armamentos que puedan generar destrozos masivos y no puntuales como para lograr sus objetivos predeterminados. Y también, por ejemplo, se prohíbe atacar a algunos lugares, por ejemplo, históricos. También hay compromisos en preservar la cuestión histórica, ciertos monumentos, y que muchas veces todo esto, bueno, acá lo estoy poniendo todos estos monumentos, obviamente que son víctimas cuando se utilizan bombas, cuando se utilizan este tipo de armamentos, y bueno, y se destruye el historial mundial. Entonces, se trata de evitar, piden a los estados con estos tratados el compromiso de que no sean objeto de este tipo de ataques para preservar la historia de la humanidad. Y en el derecho internacional humanitario tenemos 3 principios que lo regulan, principalmente, entre otros, ¿no? El principio de distinción, que es esto que yo le decía, no se puede atacar a cualquier persona, a cualquier lugar. Siempre tiene que estar muy direccionado la estrategia para atacar a personas que están interviniendo en el conflicto armado, o sea, las propias fuerzas de seguridad. Y no se puede atacar, por ejemplo, hospitales, lugares que producen alimentos, lugares que pueden servir de subsistencia, centrales hidroeléctricas o lugares peligrosos, por ejemplo, centrales nucleares. Esto es parte del derecho internacional humanitario también. Y el tema del principio de proporcionalidad, que también se los vine conversando, que del ataque debe ser proporcional al objetivo que se busca. No se puede, si se pretende atacar, invadir un lugar, atacar a personas civiles o establecimientos que ya están más allá del objetivo buscado. Siempre tiene que haber un equilibrio y avisar, si se puede, con anterioridad para que se puedan salvar estas personas que no están interviniendo. También, o sea, no siempre prevenir, de generar esta precaución de no atacar ni a bienes ni a objetivos que no sean puramente los que conlleven al objetivo buscado. Uno se pone a pensar y me imagino, ¿no? Esto es ideal, ¿no? Esto sería algo totalmente regulador de los conflictos y si todo el mundo lo cumpliera, prácticamente resolvería las situaciones, o por lo menos minimizaría los tratos inhumanos y demás. Obviamente que tenemos algunas excepciones, como están pasando en la actualidad y han pasado en la historia, pero miren, el otro día leía especialistas en derecho internacional y planteaban que esta época de la historia es donde mayor paz hay en la comunidad internacional, en donde a partir de 1945, digamos, el término de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy, el mundo ha convivido con mayor pacificidad que en el resto de la historia mundial. O sea que el esfuerzo que vienen haciendo los estados, estos sistemas de organización, esta estrategia internacional que han construido para tratar de arreglar pacíficamente las controversias y demás, si lo comparamos con la historia, va teniendo sus resultados. Es decir, ha sido, en cierta forma, eficaz.
Obviamente, si ustedes me preguntan, ojalá que lo siga haciendo, ojalá que no lleguemos a ninguna tercera guerra mundial como sucedió, y es lo que estos derechos quieren evitar. Hasta ahora se viene controlando a través de medidas también, como vimos la otra vez, ya la vamos a desarrollar con sanciones de otro tipo y no sanciones que apelen al uso de los armamentos, sino sanciones financieras, económicas o diplomáticas. De esa forma también se tratan de resolver estos conflictos y evitar el último extremo, que es el uso de la fuerza armamentística. Bueno, esto es el derecho internacional humanitario, y como para hacer un cierre, yo les traje para compartir un video que es bastante sintético, pedagógico, y termina, bueno, dándole un cierre que me pareció interesante para terminar de abordar este tema. El derecho internacional humanitario protege a las personas en todo el mundo al limitar el sufrimiento que provocan las guerras. Los convenios de Ginebra de 1949, firmados por países de todo el mundo, establecen distinciones claras entre quienes combaten y quienes no, como los heridos, las personas civiles y los prisioneros de guerra. Hoy en día siguen respondiendo a las dificultades que atraviesan las personas y las sociedades como consecuencia de las guerras modernas. El primer convenio protege a los militares heridos y enfermos. Establece la obligación de dar un trato humano, atención médica y protección contra la violencia, en particular contra el homicidio y la tortura. Dispone la recolección de los enfermos, heridos y fallecidos, así como la protección del personal y las instalaciones de salud. El convenio reconoce la Cruz Roja y la Media Luna Roja como signos visibles de protección. El segundo convenio adapta el primero a las Fuerzas Armadas en el mar, los heridos, los enfermos y los náufragos. El tercer convenio protege a los prisioneros de guerra. Se los debe tratar con humanidad y en particular no pueden ser asesinados ni torturados en ninguna circunstancia. No deben ser sometidos a violencia sexual. Las mujeres y otros prisioneros de guerra en una situación particular de riesgo gozan de protección específica. Los prisioneros de guerra deben recibir en forma adecuada alimentos, agua, ropa, alojamiento y asistencia médica. Se les debe permitir escribir cartas a sus seres queridos y recibir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja, y deben ser liberados sin demoras tras el fin de las hostilidades activas. El cuarto convenio protege a las personas civiles, en particular las que están en manos de una parte adversaria. Las personas civiles protegidas deben ser tratadas con humanidad. Actos como el homicidio y la tortura no se permiten en ninguna circunstancia. No deben ser sometidas a violencia sexual. Los grupos que corren riesgos particulares, como las mujeres y los niños, gozan de protección específica. Una potencia ocupante, en la medida de lo posible, debe procurar que la población disponga de alimentos e insumos médicos. El convenio establece normas relativas a la asistencia humanitaria y protege a las personas civiles detenidas, que también tienen derecho a las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los convenios deben aplicarse sin discriminación de ningún tipo, por ejemplo, por raza, sexo, nacionalidad, religión u opinión política. Mientras que los convenios regulan los conflictos armados internacionales, es decir, entre los estados, el artículo 3, común a todos ellos, concede protección fundamental en todos los conflictos no internacionales, es decir, aquellos en los que participan actores no estatales. Esta disposición es muy importante, ya que este tipo de conflictos representan la mayoría en la actualidad. 3 protocolos adicionales amplían la protección que otorgan los convenios. El protocolo primero, que abarca los conflictos armados internacionales, contiene principios clave para la conducción de las hostilidades, entre otras protecciones importantes. El protocolo segundo plantea normas esenciales para determinados conflictos armados no internacionales, mientras que el protocolo tercero reconoce el cristal rojo como emblema adicional. El derecho internacional consuetudinario complementa los tratados para todo tipo de conflicto armado. El derecho internacional humanitario defiende a la humanidad en medio de los conflictos. Su objetivo es prevenir lo peor en los peores momentos. Cuando se respeta, puede evitar que se produzcan daños extremos y facilita así el retorno a la paz. Bueno, una síntesis Hoy mucho para de charlar. este derecho internacional humanitario que creo que les fortalece un poco lo que estuvimos charlando recién. Y hay una frase que dice: es tratar de minimizar lo que
lo que pasa en los peores momentos, ¿no? En esas situaciones donde nadie gana, donde todos pierden, en donde se decide llegar a estos conflictos armados porque no se han por lo menos tratar de resguardar y de garantizar una protección mínima a los derechos humanos y minimizar todo tipo de daño a las personas y a los bienes. Es lo que busca este derecho internacional humanitario y es uno de los derechos que más compromiso tiene de los estados, que ha logrado mayor acuerdo y que hoy se puede hablar de que es uno de los que tiene la mayor codificación, ¿no? Es el que más desarrollo ha tenido porque es el que más se han esforzado los estados por las consecuencias, el compromiso y la sensibilidad que han tenido de acuerdo a todas las experiencias y bueno, los hechos lamentables que han pasado a lo largo de la historia. Que por eso es importante que lo conozcan, y si me preguntan ustedes cómo lo podemos aplicar, miren, yo creo que este tipo de situaciones, de tratar de evitar los conflictos armados, se logran concientizando a la población de lo importante que es tratar de solucionar las cosas de manera pacífica, a través del diálogo, a través de la palabra, ¿no? A nivel cotidiano, es una práctica constante de que estas cosas no sucedan, porque acá estamos hablando a nivel internacional, ¿no? De actores internacionales y de situaciones que pasan ya en territorios enormes como son los estados, pero esto también pasa a nivel interno, en cada estado, ¿no? Los conflictos que se suscitan a nivel personal con las armas, ¿no? Los delitos que ocurren, cómo muchas veces se solucionan los problemas interpersonales llevándolo a la violencia en la palabra, la violencia en la agresión física. Todo esto también es caldo de cultivo y que termina mostrándose y desarrollándose en su máxima potencia con las guerras. Pero cada uno concientizando, llevando estas prácticas pacíficas, tratando de, en lo cotidiano, resolver nuestros conflictos con la palabra, creo que estamos trabajando para evitar que estas cosas sucedan, ¿no? O para evitar, por lo pronto, de generar una sociedad que trate de evitar el daño al otro y que trate de solucionar las cosas, muchas veces, a veces cediendo, ¿no? Los estados para solucionar los problemas tienen que ceder, no todo podés ganar, vas cediendo en partes, pero así ganan todos. Evitamos el daño y que eso son heridas irreparables que tienen las personas y los estados a lo largo de su vida, ¿no? Porque los daños que ocasionan los conflictos internacionales o los daños que ocasiona en el caso interno las familias que han padecido un acto de violencia, psicológicamente y físicamente, si tienen alguna situación de daño físico, no se logran superar a lo largo de su vida. Así que creo que un poco esta es mi reflexión para aportarles en cuanto a este tema y por supuesto que si alguno tiene alguna otra reflexión, algún otro aporte, alguna otra idea que tenga ganas de compartir, por favor aprieten el botón y hablen, porque me parece importante poder conversar estos temas. Sí, pareciera ser, doctora, de acuerdo a lo que se ha escuchado, o sea que el armamento bélico en desarrollo pareciera ser que tiene un efecto disuasivo, más vale hoy en día, de acuerdo a lo que se ha comentado, que cada vez es menos el conflicto, de acuerdo a los analistas internacionales, o sea, se vería como que cada vez hay más inversión, más desarrollo, pero pareciera ser que con efectos disuasivos, no sé si más allá de tener la capacidad justamente de defensa de cada estado, ¿no? Pero... Sí, buen análisis, Franco, es así. Obviamente hay países que tienen armamento nuclear, hay países que están desarrollando drones. Hoy viene todo una rama que todavía no está abarcada por el derecho internacional, que es justamente el avance de la tecnología y que ya empiezan a involucrarse en las guerras robots. ¿Qué hacemos con los drones? Que son los que apuntan, los que matan, van a tener responsabilidad internacional los drones, o sea, van a tener responsabilidad cuando se utiliza este tipo de armamentos, en donde, como decía, los estados empiezan a acumular, hay una guerra armamentística por detrás, como así también una guerra tecnológica, una guerra económica,
todo eso es para disuadir, para tratar de liderar y de decir, bueno, conmigo no se metan, ¿no? Este tema de Rusia con Ucrania fue clave la inteligencia de tratar de evitar que se vaya a mayores esta guerra. ¿Por qué? Porque Rusia tiene arsenal nuclear. Y obviamente que Putin siempre lo toma como, o lo usa como una posibilidad de ofensa, de decir, guarda que puede utilizar arma de destrucción masiva si pasa tal cosa, ¿no? Él pone siempre condicionamiento. Obviamente que eso también afecta el derecho internacional y va a seguir afectando porque esto el derecho internacional es muy difícil que lo pueda parar. Acá afecta todo el poder político y el poder de los estados porque recordemos que el derecho internacional es voluntario, ¿no? Y tiene esa debilidad, necesita del compromiso de los estados. Yo creo que... Excelente el aporte, Franco. ¿Se escucha ahí? Disculpe. Sí, se escucha. ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo te va? Estaba escuchando muy atento porque a mí me recordaba que cuando yo era más chico era voluntario de Cruz Roja, acá en tercero, y bueno, teníamos mucho de esto del derecho internacional, bases teóricas más que nada, y nosotros siempre lo veíamos como, decíamos, son las reglas de juego de la guerra, ¿sí? Entonces establecer que digamos que los puntos de conflicto, o sea, que se peleen los que se tengan que pelear, pero que no afecte a la población pacífica, qué sé yo, y yo creo que esto también viene a, más allá de que, como dijo usted, es voluntario, que los estados lo acaten o no, no deja de poner, digamos, como un límite o una tendencia internacional, ¿sí? Me parece que eso también hace que ciertos estados frenen cuando tienen algún tipo de, por ejemplo, armamentos nucleares o ese tipo de cosas, porque va a estar mal visto a nivel internacional también, ¿sí? Tiene como un castigo que no tiene que ver con la cuestión legal, sino como me parece que viene por ese lado también, ¿sí? No sé si me doy a entender en ese sentido. Que está bueno que exista para que todo el mundo diga, no, estas son las reglas de la guerra, digamos, y de esta forma se tiene que transitar digamos, este hecho terrible. Me parece que está bueno por ese lado. Sí, perfecto tu aporte, súper nutritivo a esta charla porque es así. Lo que se ha intentado hacer es que los estados se comprometan, por lo menos que haya estas reglas mínimas de protección, que se parezca lo menos posible la guerra y que solamente estén involucrados quienes principalmente están preparados para esto, que son las fuerzas de seguridad. Por ende, en ese sentido, es un derecho muy importante y que en cierta forma ha tenido su eficacia, porque como yo les decía, estamos en momentos donde la mayor cantidad de estados, no recuerdo en este momento la cantidad, pero son muchísimos los que se han comprometido con este derecho internacional, que están involucrados, y los casos excepcionales, o los casos en donde se han ido a conflictos armados son excepcionales. O sea que el sistema internacional está pudiendo trabajar y comprometer a los estados, y está esta presión, como decías vos, de no llegar al conflicto armado. Todos los tratados, te diré, en su mayoría tienen alguna cláusula de que cuando se suscite algún conflicto, tienen que resolverlo de manera pacífica. O sea, y ahí también, cuando se empieza a analizar que puede haber un problema en la paz y la seguridad internacional, ahí se puede activar el Consejo de Seguridad, la Asamblea de Naciones Unidas, con toda otra batería de presiones, que podemos decir, o sanciones, que son estas que yo les comentaba recién. Digamos, hay sanciones que pueden ponerse de acuerdo los estados en bloquear económicamente ese país, bloquear la cuestión financiera, bloquear las cuentas de las personas que están financiando esa guerra, bloquear todo lo que es las fronteras, cortar relaciones diplomáticas. O sea, por suerte han sido muy creativos y hay vastas sanciones que los estados se comprometen todos a articular para que ese estado que ha iniciado el conflicto armado o que está amenazando contra la paz y la seguridad internacional no lo siga profundizando.
Bueno, esto un poquito para ir terminando con el derecho internacional humanitario. Y ahora vamos a entrar a lo que es el arreglo pacífico de las controversias. ¿Cuáles son los mecanismos que hoy se están utilizando para evitar llegar a los conflictos armados? Les pido un segundito, ya estoy con ustedes, esperen un segundito. ¿Qué pasa? Acá estoy. Bueno, entonces, como les decía, vamos a entrar ahora a analizar cuáles son esos mecanismos para tratar de evitar llegar a este extremo que es el conflicto armado. ¿Y cuándo hay controversias? O sea, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuándo hay controversia entre los estados o sujetos internacionales. Bueno, la controversia existe cuando hay un desacuerdo, cuando hay una desinteligencia, ¿no? Cuando hay puntos opuestos, hay puntos encontrados, ya sea en el derecho o en los hechos, ¿no? Es como que hay oposición de tesis jurídica, que hablamos en cuanto al derecho en sí, a la interpretación y demás de la norma, o bien ya hay intereses opuestos entre las personas o los actores internacionales, entre los estados o las organizaciones internacionales. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos para poder resolver esos desacuerdos? Hay mecanismos que son más diplomáticos o políticos que se pueden llamar, que estos son la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, y después están los judiciales, ¿no? Que son resueltos por algún tribunal arbitral o algún tribunal de justicia que ya esté preconstituido. Ya los vamos a ver. Primero, entonces, los medios diplomáticos. Yo les hablaba de las negociaciones directas, y esto es lo que Franco planteó recién. ¿Pueden los estados ante un conflicto tratar de ellos mismos de resolver el conflicto? Y sí. Es lo si lo pueden hacer, es lo primero que deben hacer, sentarse entre los embajadores, entre los ministerios de Relaciones Exteriores o hasta los máximos, la máxima autoridad de los países, un presidente, un primer ministro, un jefe de Estado, a tratar de llevar adelante procesos de diálogo, ¿no? De negociación conjunta. Acá no hay ninguna persona tercera que se involucre en el conflicto, sino que son las dos partes que tienen esta situación de desacuerdo. Otra de las posibilidades es los buenos oficios, que en este caso es cuando alguna personalidad destacada o alguna organización internacional de buenos oficios pretende aproximar a las partes. Pero solamente aproximar a las partes. Es cuando algún proceso está muy tensionante, las partes ni siquiera pueden sentarse a dialogar. Entonces, hay algún tercero, por ejemplo, muchas veces puede pasar el rey de España, se ha ofrecido muchas veces a esto de los buenos oficios. De hecho, en el conflicto de Malvinas se ofreció el rey de España a tratar de acercar las partes. La ONU misma tiene misiones de buenos oficios para acercar a los diferentes estados, como por ejemplo en Afganistán sucedió. El secretario de la ONU tiene hoy un mandato que le dio la Asamblea General para llevar también una misión de buenos oficios con Gran Bretaña, ¿no? Por este tema también de los conflictos con las Malvinas. Todavía no lo he podido ejercer, porque no hay obviamente intenciones de Gran Bretaña de sentarse a tener estos buenos oficios. Pero esto es una tercera persona que por lo pronto intenta acercar a las partes, no genera ninguna sugerencia, no resuelve el problema, solo acerca a las partes. Después tenemos la mediación, que la mediación también existe un tercero que interviene, que también puede ser una persona destacada, puede ser una organización internacional, y que ya le hace sugerencias a las partes, ya le genera recomendaciones a las partes. Las partes lo pueden aceptar o no. Todo lo que son los medios diplomáticos o políticos no son obligatorios. Queda a disposición de las partes aceptarlos o no. Son como esfuerzos que se tienden a resolverlo, pero en última instancia son los estados los que deciden si lo acatan o no.
por ejemplo, en el caso de un mediador, nosotros tuvimos un mediador en el conflicto de todo el conflicto con Chile, que fue un enviado del Papa, ¿no? Que fue el Zamoré. Ahí tuvimos un mediador que nos ayudó a solucionar estos conflictos limítrofes con Chile, que fue por el canal de Beagle, que estábamos a punto de llegar a otro conflicto armado, con Chile en este caso. Y en su primer momento trató de estar el Reino de España y no se pudo solucionar, y el Papa, en un momento estratégico, se ofrece a ser él el mediador. Y bueno, y el Papa tiene una entidad en la comunidad internacional que los estados no le pudieron decir que no, y por suerte envió a Zamoré, y Zamoré en un proceso de un tiempo, unos años, logró resolver este conflicto de manera pacífica y evitamos ir a la guerra con Chile. Miren lo importante que fue en este proceso este mediador. Después, otra de las formas de poder resolver el conflicto es a través de la investigación. Estas son comisiones que investigan el conflicto, que investigan los hechos, entonces logran esclarecer cuáles son las variables, qué ha pasado, para someterlo a consideración de los estados y que pueda ayudar esta investigación de los hechos a llegar a una resolución pacífica de la controversia. Después está la conciliación. Otra alternativa es la conciliación, que acá también hay una tercera parte que se involucra, que generalmente son comisiones que están formadas por personas que los propios estados aceptan que la integren y que hacen un examen imparcial. Acá también los conciliadores generan sugerencias, recomiendan y terminan haciendo un informe de lo que es para ellos cómo se debería resolver ese conflicto. Y es los estados los que terminan decidiendo si aceptan esos términos o no. Con un poquito de agua porque se me seca un poco la boca hablando bastante. Entonces le decíamos, estos miembros de las comisiones son designados cada uno por las partes, depende, puede haber una comisión de 3, de 5 miembros, siempre se establece, esto lo establecen las partes, siempre tiene que haber como un acuerdo, los plazos, los integrantes de esa comisión. Y cuando son, generalmente se establecen números impares, porque tiene que haber uno que en caso de empate tenga que desempatar. Entonces, ¿cuál es la práctica común? Suelen ser integrantes de ambos estados y el tercero es un invitado de otro estado o no, pero que es de común acuerdo entre las partes y lo aceptan para que termine un poco siendo el número impar y se pueda terminar de resolver una decisión que pueda llegar a estar empatada. Pero termina también teniendo que aceptarse por las partes. Estos medios de arreglo pacífico de las controversias, la verdad que han traído muy buenos resultados, ¿no? Siempre ayudan a esclarecer, ayudan a apaciguar el conflicto, ayudan a traer más luz, como se dice, y en muchos casos lo han resuelto. Y después están los otros medios, que son ya los judiciales, que acá podemos tener los arbitrajes, que son los tribunales de arbitrajes, y los sistemas judiciales, los tribunales judiciales que existen ya en la comunidad internacional o que en algunos casos se han creado ad hoc para resolver ciertos casos específicos. En 1907 se genera una convención, que es la Convención de La Haya, sobre la solución pacífica de los conflictos internacionales, y en esta convención se genera una oficina con un listado de un montón de personas especializadas en el derecho internacional, para que cuando los países recurran a este arbitraje internacional puedan pedir esas referencias, ¿no? Ese listado de personas. Y de esa forma conforman el tribunal de arbitraje que se crea para resolver ese conflicto. Y si bien los estados no tienen la obligación de recurrir a un arbitraje para resolver sus conflictos, una vez
que recurren a este método, el laudo que saque, que decida el tribunal o este arbitraje, este tribunal de arbitraje, es obligatorio, lo tienen que cumplir. Esa es una de las condiciones. Y el arreglo judicial, que la diferencia con el sistema de arbitraje es que los sistemas de arbitraje se conforman o se generan para resolver ese caso puntual. En cambio, los tribunales judiciales están creados ya con anterioridad, ya son estructuras permanentes que tiene la comunidad internacional y que los estados pueden apelar para resolver sus conflictos. Uno de los principales, y que lo hemos hablado en una de las clases, es la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano principal que tiene Naciones Unidas para resolver los temas judiciales, para interpretar los tratados, para resolver los temas de conflicto, de fronteras, digamos, internacional, para resolver cualquier violación a lo que sea el derecho internacional público. Está la Corte Internacional de Justicia, que tiene una predecesora, que fue la Corte Permanente de Justicia Internacional, que surgió en el Tratado de Versalles, que es este tratado que se da cuando termina la Primera Guerra Mundial, y que allí se crea esta Corte y también la Sociedad de las Naciones, que cuando yo les comenté en principio, la Sociedad de las Naciones fue el primer atisbo de organización internacional, pero lamentablemente ya nació muerto porque Estados Unidos, que era uno de los principales países que había ganado la guerra y que era importante que estuviese presente, no estuvo y tampoco pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, no pudo resolver los conflictos que se empezaron a suscitar. Entonces, esta Sociedad de las Naciones es la antesala de las Naciones Unidas. Entonces, la Corte Permanente de Justicia fue la antesala de la Corte Internacional de Justicia, que hoy es el órgano principal que tiene Naciones Unidas para dirimir los conflictos entre los estados. Ahora, ¿los estados tienen la obligación de ir a la Corte? No. Es un medio, un mecanismo que le otorga la comunidad internacional, en este caso Naciones Unidas, para que cuando los estados tengan algún conflicto puedan someterlo, si ellos quieren, a la Corte Internacional de Justicia y de así resolver la situación. Obviamente que los estados para someterlo a la Corte tienen que aceptar la Corte, ¿no? Tienen que aceptar la jurisdicción de la Corte también. Hay algunos estados que no son parte de la Corte y no la pueden utilizar como mecanismo de resolución de conflictos. ¿Cómo está compuesta la Corte? Bueno, la Corte está compuesta por 15 personas, son personas emblemáticas en el derecho internacional, que tienen un reconocimiento moral y ético de los estados, son propuestas por los estados, digamos, y duran 9 años, en realidad son propuestas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, pero son oriundos de los estados, y no pueden representar a los estados, su función es totalmente imparcial, es objetiva. Duran 9 años en el cargo y pueden ser reelegidos. Bueno, ahí le traje algunos ejemplos sobre el tema de la Corte, lo que le contaba cómo fue la situación que pasó en Argentina con el tratado, con el conflicto con Chile por el limítrofe, por la situación limítrofe con el Beagle, con el canal de Beagle, ahí entre Argentina, donde intervino la institución papal, ¿no? A través de Zamoré. Y después tenemos la Corte Internacional de Justicia, que declara a Israel responsable del apartheid. Y bueno, van teniendo responsabilidades internacionales. Después, ¿cuáles son las funciones que cumple esta Corte? Van a tener 2. Una es contenciosa, que es resolver el conflicto de los estados que se lo someten, y otra es consultiva, porque también es la encargada de interpretar el derecho internacional. Por ende, las organizaciones de Naciones Unidas a través de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad o sus órganos especializados pueden acudir a esta Corte y preguntarle
cómo se interpreta determinada norma en determinado caso concreto, ¿no? Es algo que sirve muchísimo también, que es de mucha referencia internacional. La interpretación de las normas ayuda obviamente a profundizar la dinámica, el conocimiento y cómo se aplica, cómo se debe aplicar el derecho internacional cuando se suscitan los conflictos de derecho de hecho. La sentencia que dicta la Corte es obligatoria. Es obligatoria y es inapelable. Una vez que los estados recurren a la Corte y ésta resuelve y genera una sentencia, la tienen que cumplir. Si no la cumplen, la Corte Internacional de Justicia, que tiene todo un proceso, ¿no?, de control del cumplimiento de sus sentencias, lo informa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y allí el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede plantear sanciones para el Estado que lo incumple. Recordemos que hay prácticamente toda la comunidad internacional comprometida con Naciones Unidas. Son 193 países lo que la componen. Entonces, si el Consejo de Seguridad emite alguna resolución, alguna sanción, es obligatoria para los integrantes de la ONU. Y así generalmente, ¿cuáles son? Siempre se buscan este tipo de medidas o de sanciones más relacionadas a la parte económica, la cuestión diplomática. Van a evitar, obviamente, llegar a los conflictos armados. Así que también el sistema internacional tiene este mecanismo que ante el incumplimiento de sentencias se avisa al Consejo de Seguridad para que también pueda tomar medidas. Y de esa forma ir presionando entre todos para que el Estado que se comprometió a cumplir realmente cumpla y se resuelva el conflicto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren compartir algo? Si no, seguimos. Bueno, ¿quieren que nos tomemos un ratito? Unos 10 minutitos y seguimos. Bueno, Gaby, tomamos 10 minutitos y retomamos. A las -10. A la -10 y ya terminamos con 2 temitas que nos quedan. Dale.